escuchar también lo que Dios tiene prometido para cada uno de nosotros. Lo que está en este sagrado libro, querido hermano, en esta hermosa biblioteca, querido hermano, es algo tan agradable que ayer veíamos nosotros en una parte donde dice que no hay cosa más grande que el hombre pueda tener en sus manos, que es la santa palabra del Señor y ser alimentado por ella. Amén. Usted sabe, querido hermano, que aquí nosotros encontramos diversidad de cosas, alimento a nuestras vidas espirituales y una guía para nosotros caminar hacia la santa eternidad. Amén. Maravilloso es Dios. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes presentes, como también a los que están sintonizándolos a través de las redes sociales. Dios los bendiga en gran manera. Gracias damos al Señor porque Él nos permite poder estar aquí, querido hermano, de pie para honrar y glorificar su santo nombre. Amén. Damos gracias al Señor, querido hermano. Hay algo que yo meditaba, querido hermano, que qué lindo es venir, hermanos, nosotros por la mañana alabar y glorificar el nombre del Señor, porque venimos sin ningún perjuicio, querido hermano, porque yo no creo que usted haya tenido problemas con la cobija, ¿verdad? El único problema que hubo fue poderla quitar y levantarlos, amén. Pero se siente bien delicioso, queridos hermanos, venir a gozarlos a la presencia del Señor. Para mí, hermano, es un gozo, amén. Yo no sé para usted, pero yo creo que es lo mismo, amén. Gloria sea al Señor. Porque muchas veces, queridos hermanos, cuando tenemos que salir corriendo de nuestro trabajo, es una preocupación salir de allá, ¿verdad? Y muchas veces hasta con discordia por la precisión de querer nosotros salir. Pero qué lindo es venir en la mañana, aleluya, gloria al Señor. Maravilloso es Dios. Dios bendiga a aquellos también que han dispuesto el tiempo para poderlo estar escuchando, ¿verdad? Déjenme decirle que no es propósito suyo, sino que Dios así lo ha permitido, amén. No es porque usted se lo propuso, es porque a Dios así le ha placido de que usted forme parte de este hermoso culto, aleluya. Vamos a hablar de un tema, queridos hermanos, que no es muy agradable para nosotros escucharlo, pero al Espíritu sí le agrada, amén. Gloria al Señor. Doy gracias a Dios primeramente por el privilegio y así también a nuestros hermanos que me lo han concedido. Yo le invito a usted que vaya al libro de San Mateo, gloria al Señor. San Mateo 24, el Evangelio de San Mateo 24, gloria al Señor. Vamos a estar meditando en la Santa Palabra donde dice el tema de la Escritura es la venida del Hijo del Hombre, aleluya, gloria al Señor. Maravilloso Dios. Cuando usted lo tenga, San Mateo 24, y vamos a leer el versículo 3. Amén. En adelante. Maravilloso Dios. San Mateo 24, versículo 3 en adelante. Gloria al Señor. Algo, querido hermano, que a la verdad nos pone mucho que pensar. Dice la palabra del Señor, la vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a su letra dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿dónde serán estas cosas y qué señales habrán de tu venida del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Padre que estás en los cielos, en este hermoso momento, Padre mío, nos presentamos humildemente ante tu presencia, Rey amado, pidiéndote, Padre mío, la dirección a ti, Señor amado, pidiéndote sabiduría, Padre mío, para nuestras vidas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Padre amado. Nos presentamos humillados, Padre, ante tu presencia, Padre. Que seas tú, Padre mío, pasando, Rey de Gloria, un carbón encendido sobre nuestro cuerpo, como también de vuestra boca, Padre mío, para poder hablar tu palabra conforme sea tu voluntad, Señor amado. Que nada, Padre mío, nos pueda turbar, Padre, para poder ser
Padre mío, un canal de bendición para cada uno de nuestros hermanos, como también de los que los escuchan, Padre mío, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Yo te pido, Padre mío, que seas tú, Padre mío, paseándote, Padre mío, sobre de cada una de nuestras vidas, Padre, en el nombre poderoso te lo pedimos, Padre. Gracias, mi Señor, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Aleluya, bendito sea el Señor, aleluya. Alabamos a Dios, aleluya. Maravilloso es el Señor, querido hermano. Vamos a meditar un poco de lo que la palabra del Señor nos dice, ¿verdad? Estando, querido hermano, cada uno de nosotros atentos, amén. Atento, querido hermano. Yo no sé, querido hermano, cuál sea lo que a usted, querido hermano, lo ha detenido. Yo no sé, querido hermano, qué sea lo que muchas veces a usted le ha impedido hacer ciertas cosas para el Señor. Muchas veces Dios, querido hermano, pone en nuestras vidas cuántos deseos de querer hacer nosotros para la obra del Señor, pero déjeme decirle que muchas veces nosotros lo descuidamos, querido hermano, y la tentación llega a nuestras vidas y el corazón de nosotros se turba, querido hermano, y ya perdimos muchas veces el tiempo, querido hermano, porque fuimos turbados, querido hermano, porque nos dejamos, querido hermano, turbar por aquel pensamiento quizás, querido hermano, o yo no sé cuál sea el problema, pero yo puedo, hermano, meditar y pensar que así como hay problemas en mi vida muchas veces, querido hermano, posiblemente así en su vida también, querido hermano. ¿Sabe por qué, querido hermano? Porque muchas veces el deseo de nuestro Padre Celestial, querido hermano, es que este mandamiento se cumpla, querido hermano, es que este mandamiento, querido hermano, se lleve a cabo, querido hermano, donde la palabra del Señor dice: ir por todo el mundo y predicar esta palabra a todo aquel que escuchare será salvo, querido hermano. Pero muchas veces, querido hermano, cuando estamos a punto, querido hermano, de nosotros dar un paso hacia arriba, querido hermano, querer escalar, muchas veces, querido hermano, el enemigo va a estar presente ahí, querido hermano, para poner los obstáculos. Yo no sé, querido hermano, cuál sea su obstáculo, que sea, querido hermano, lo que a usted le ha impedido, querido hermano, pero muchas veces, queridos hermanos, hasta en nuestra misma familia, querido hermano, se va a levantar el problema, querido hermano, y no lo vamos a entender. Vamos a decir nosotros, querido hermano, ¿cómo es posible que yo queriendo buscar de Dios, cómo es posible que yo queriendo hacer la voluntad de lo que la palabra del Señor me dice, esto se me pueda presentar, que este obstáculo, que lo otro? Pero muchas veces, querido hermano, no le damos nosotros como mérito, no meritamos en esa parte, querido hermano. Pero ¿sabe por qué, querido hermano? Porque el enemigo, querido hermano, dice la palabra que ha venido para hurtar y matar y destruir, querido hermano. Y muchas veces no los va a destruir físicamente, querido hermano, pero estamos siendo destruidos espiritualmente. Aleluya. Estamos siendo destruidos espiritualmente, querido hermano. ¿Por qué, querido hermano? Porque cada paso que nosotros damos, querido hermano, es como un bebé tierno, querido hermano, que comienza a caminar, ¿verdad? Y de repente se cae, querido hermano. Pero ¿qué sucede? A aquel niño se le siembra como un temor a quererlo intentar. Amén. A quererlo intentar. ¿Por qué, querido hermano? Porque él ya se golpeó y tiene temor. Pero déjeme decirle, querido hermano, que eso es lo que el enemigo se ocupa, querido hermano. Y mucha gente dirán, querido hermano, pero ¿por qué culpan al enemigo? ¿Por qué tanto al enemigo? Pero es que en realidad, querido hermano, es lo que más pronto viene a nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque Dios, querido hermano, a sus hijos no les va a poner ningún obstáculo para que crezcamos o para que comencemos a caminar. Amén. Ay de nosotros, querido hermano, si culpamos o decimos: ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí, Señor? Y eso es lo que nosotros tenemos que estar atentos. Miren, la palabra del Señor es bien clara, querido hermano. Hay gente que posiblemente, querido hermano, está cansada de escuchar esta palabra y decir: pero ¿cuánto tiempo vienen hablando de esto y esto no se cumple? Pero ¿qué es lo que sucede? Yo pregunto una cosa para estas personas que muchas veces dicen: estamos cansados de escuchar esta palabra y esto no se lleve a cabo. ¿Acaso usted está preparado? ¿Está preparado usted para cuando la venida del Señor sea? Esa es la pregunta que deberíamos de hacerlo, querido hermano, si en realidad estamos preparados. Cuando una palabra, querido hermano, resuena y resuena
hay un propósito. ¿Sabe cuál es el propósito? El propósito es que nosotros nos mantengamos ahí. Gloria al Señor. El propósito es que nosotros nos mantengamos pendientes de esta palabra. Yo le testificaba a unos hermanos que en una ocasión nuestro hermano pastor predicaba de un tema, ¿verdad? Y por eso es que es bien necesario, querido hermano, estar atento siempre a la palabra del Señor. Y este tema resaltó en el Instituto Bíblico en una de las clases también. Y siempre meditándolo yo en lo que la palabra en el tema, ¿verdad? Y el miércoles en la enseñanza bíblica resalta el tema de vuelta. Cuando íbamos en el camino, caminamos con mi esposa porque no teníamos transporte y caminábamos de la iglesia hacia la casa y meditando en aquello, yo le digo, corazón, le digo yo, ¿qué escuchaste? ¿Qué piensas al respecto al tema que se tocó? Y mi esposa me dice, lo mismo estaba meditando, me dice que se tocó el domingo, se tocó el lunes en la clase y ahora miércoles de nuevo. Y le digo yo, ¿tú piensas o puedes meditar que qué está pasando? ¿Sabe qué es lo que sucede, querido hermano? Y a eso es lo que yo puedo referirme o meditar en esta parte. Que cuando hablamos de la venida del Señor, querido hermano, es porque nosotros debemos de estar atentos como su palabra dice. Pero ¿qué sucede, querido hermano, cuando en nuestras vidas no hay problema? Cuando en nuestras vidas, querido hermano, todo es paz. Muchas veces, querido hermano, tendremos tiempo de pensar en la palabra del Señor. Muchas veces no, querido hermano, porque vamos a decir nosotros, quizás sí, ¿verdad? Cuando tenemos un corazón agradecido, digamos, gracias Señor por la paz. Gracias por el amor que se manifiesta en nuestro hogar, ¿verdad? O en nuestra familia. Pero cuando pues, posiblemente pudo haber sido hasta ahí. Pero cuando en esta palabra, querido hermano, resalta una y otra vez, hace tiempo se viene predicando de esto, es porque, querido hermano, Dios quiere que cada uno de los que estamos, los que todavía no hemos cumplido esta meta, porque gloria al Señor para aquellos que han partido y escuchando esta palabra, amén, porque para ellos ya se llegó su hora, ellos ya tienen, querido hermano, posiblemente si se guardaron para el Señor esa corona ganada, pero usted y yo que todavía estamos en el camino, es necesario que lo guardemos, amén. Amén. Por eso es que la palabra del Señor dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirarás que no obtuviese porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y habrán y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Qué lindo, querido hermano, cuando a nosotros quizás llevamos la palabra del Señor, ¿verdad? Fuimos por una vez y fuimos por la segunda vez y ya la tercera vez quizás aquella persona dijo, ahí viene otra vez este hermano. Ahí viene otra vez esta hermana. Otra vez esta hermana con el mismo tema. Otra vez el hermano meditaba, querido hermano, en algo que alguien ponía por ahí, querido hermano, y decía, como hoy lo ponían como una meditación, querido hermano, y decían que por qué nosotros tanto hablamos de Jesucristo. ¿Sabe por qué, querido hermano? Porque es necesario que recordemos a aquel que dio la vida por cada uno de nosotros. Amén. No podemos nosotros recordar, querido hermano, a alguien que ni tan siquiera se ha preocupado por nosotros, pero a Jesucristo, querido hermano, con orgullo nosotros podemos hablar de Él. ¿Por qué, querido hermano? Porque su palabra dice que todo aquel que le confesare entre los hombres, Él también le confesará ante su Padre. Pero aquel que se avergonzare, querido hermano, de confesarle delante de los hombres, también Él se avergonzará de confesarle delante de nuestro Padre. Aleluya. Maravilloso es Dios. Y eso es, querido hermano, a lo que a nosotros nos lleva. Pero que esto, querido hermano, también no sea solamente, querido hermano, de pensamientos o de labios, sino que podamos consagrarlos para Él. ¿Por qué, querido hermano? Porque dice la palabra del Señor más adelante, querido hermano, en esta misma
escritura dice así, querido hermano: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará más su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos se serán conmovidas. Entonces aparecerá el señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán el Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviarán sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del sol hasta el otro. Di a la higuera a prender las parábolas cuando ya sus ramas estén tiernas y brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca. Aleluya. Es necesario, querido hermano, muchas veces de que cuántas cosas en esta tierra acontezcan, que cuántas cosas sucedan, querido hermano. Pero ¿sabe por qué? Para que usted y yo estemos atentos, querido hermano, que esta es cumplimiento de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Porque su palabra dice, querido hermano, que aún todo pasará, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará, querido hermano. Y a eso nosotros, querido hermano, debemos de estar atentos. Pero muchas veces nosotros, querido hermano, nos gusta ser, querido hermano, como llenos del oído simplemente, mas no del corazón espiritual, querido hermano. Porque hay personas, querido hermano, que se preparan, como su palabra dice, para engañar, para poder, querido hermano, llenar de filosofía vana, de falsas palabrerías, querido hermano. Y hay muchas personas que les gusta, querido hermano, escuchar este tipo de cosas. Pero cuando nosotros, querido hermano, hablamos de la palabra del Señor, de lo que acontecerá en los postreros días, querido hermano, estas personas, querido hermano, los hacen como a nosotros, como a un lado, como que poco les gusta escucharlo. ¿Por qué, querido hermano? Porque no es fácil, querido hermano, de recordar o traer a meditación a cada uno, si en realidad, querido hermano, estamos preparados para cuando todo esto acontezca. Aleluya, gloria sea al Señor. Pero miren lo que dice la palabra del Señor más adelante: y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Maravilloso es Dios. Por eso, querido hermano, es que nosotros tenemos que estar atentos, querido hermano, y vivir, como dice su palabra más adelante también, alerta, querido hermano, como hijos de Dios, orando, como dice la palabra, y velando. Aleluya. ¿Cuándo será, querido hermano, que nosotros vamos a velar? Muchas veces, querido hermano, yo no estoy al contra, tampoco digo que no es bueno hacerlo. Es necesario, querido hermano, vigilar, hacer vigilias, querido hermano, para poder, querido hermano, poder nosotros hacer entrar esta carne, querido hermano, en sacrificio vivo, como su palabra dice, querido hermano. Porque muchas veces, querido hermano, a esta carne, querido hermano, lo que más le gusta es estar cómodo. Pero una de las cosas que debemos de estar nosotros atentos, querido hermano, no es mucho quizás vigilar, querido hermano, sino velar, como su palabra dice. Y cuando nosotros, querido hermano, estamos velando, nosotros, querido hermano, la forma de nosotros velar es estar alerta, querido hermano, a que esto, querido hermano, no se pierda, a no caer, querido hermano, en la tentación, querido hermano. Porque si vemos, querido hermano, la palabra del Señor en 2 de Tesalonicenses, vamos a estar meditando cuál es, querido hermano, el trabajo del enemigo, el trabajo del anticristo, el trabajo de todos aquellos que se oponen, querido hermano, a que nosotros hagamos la voluntad del Señor. Aleluya.
Vamos, querido hermano, a segunda de Tesalonicenses. Gloria sea al Señor. Maravilloso es Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 4, querido hermano. Vamos a estar meditando en esta parte. Vamos a leer, querido hermano, desde el versículo 1, capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 hasta el 4. Maravilloso Dios. Dice la palabra del Señor, querido hermano, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestros modos de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía y sin manifestarse el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aleluya. Mire qué lindo, querido hermano, hasta ahí. Pero mire lo que dice el 4. Y a eso es que nosotros tenemos que estar alerta, querido hermano. A eso es que nosotros tenemos que estar atentos. Dice así: el cual se opone y se levanta contra todos los que se llaman Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¡Aleluya! ¿De quién está hablando ahí, querido hermano? Y eso es lo que nosotros, querido hermano, tenemos que estar atentos. Cuando se refiere a eso, se refiere a Satanás, querido hermano. Usted sabía, querido hermano, que Satanás observa lo que nosotros hacemos. Lastimosamente, querido hermano, Él no tiene potestad, Él no tiene poder todavía para querer hacer con nosotros lo que a Él le plazca, porque antes de eso, querido hermano, si lo vemos en el libro de Job, dice la palabra que tiene que pedirle permiso a nuestro Padre para poder atentar contra nosotros. Aleluya. Pero con todo esto, querido hermano, Él trata de meter su pie donde no debe. Él trata, querido hermano, de trancar, querido hermano, al Hijo de Dios para que caiga. Y ahí es donde nosotros, querido hermano, tenemos que estar alertos, tenemos que estar atentos a todas este tipo de situaciones, querido hermano, como matrimonios, querido hermano. Muchas veces pasamos dificultades como pareja, muchas veces quizás vamos a tener discusiones, querido hermano, pero que esto, querido hermano, no sea causa para que nosotros caigamos de la gracia del Señor. Aleluya. Cuando la palabra del Señor dice, querido hermano, que muchas veces nuestros propios enemigos están en nuestra misma casa, es por eso, querido hermano. Pero el enemigo de nosotros, querido hermano, no es nuestra esposa, no es nuestros hijos, no es nuestro esposo. ¿Saben cuál es el enemigo de nosotros, querido hermano? Nuestros mismos pensamientos. La misma carne. La misma carne, querido hermano. Cuando dice la palabra del Señor que nuestros propios enemigos están en nuestra misma casa, es porque nosotros, como la palabra lo estipula, querido hermano, somos templo y morada del Espíritu Santo, querido hermano. Pero entre medio de eso, querido hermano, hay pensamientos terrenales que muchas veces también, querido hermano, van a turbar el corazón de nosotros. Y mire, querido hermano, la palabra del Señor dice también en la carta de San Pedro, querido hermano, que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Yo no sé si usted, querido hermano, se entretiene o habrá visto, querido hermano, estos videos, pero a mí me gusta, querido hermano, entretenerme. Se lo soy realista. Yo le voy a ser sincero, yo no le dedico solo tiempo a la Biblia, también veo cositas así de la naturaleza. ¿Usted ha visto cómo se prepara, querido hermano, un león para cazar su presa? El león está, querido hermano, posicionando a que la presa se descuide para él poderla atacar. Así también, querido hermano, el enemigo observa cada una de las cosas que nosotros hacemos, querido hermano, y está viendo de dónde nosotros cogíamos. Mire cómo es el león, querido hermano. El león no va a aquel animalito que está activo, aquel animalito, querido hermano, que tiene una energía
incombatible, querido hermano. Él va a la presa más débil, querido hermano. Así el enemigo también, querido hermano, está buscando la debilidad de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para devorarlos, querido hermano. Y ahí es como la palabra del Señor dice, querido hermano, que nosotros tenemos que estar atentos, velando, dice la palabra del Señor. Como aquel hombre dice que si supiera cuándo el ladrón va a llegar a su casa, él minaría, dice, en su casa, ¿verdad? Minaría todo y cuidaría. ¿Para qué? Para que el ladrón no llegue, querido hermano. Pero no, querido hermano, el hombre no sabe, querido hermano. Así tampoco nosotros, querido hermano, sabemos cuándo la venida del Señor va a ser. Pero a esto, querido hermano, nosotros debemos de estar atentos, querido hermano. ¿Por qué? Porque no sabemos el día ni la hora, querido hermano. Pero también, querido hermano, que no solamente estemos esperando en la venida del Señor, sino atentos, querido hermano, a lo que a nosotros nos rodea, querido hermano. Porque eso, querido hermano, es de lo que nosotros tenemos que estar cuidando. Aleluya. ¡Alabamos Dios! Yo no sé, querido hermano, si usted ha visto a los siervos cuando están tomando agua. Los siervos, querido hermano, el siervo cuando está tomando agua, toma agua y levanta su cabeza y voltea a ver. Porque él está pendiente de que la presa lo puede atacar, de que la fiera lo puede atacar. Así nosotros como cristianos, querido hermano, lo hemos basado en la Biblia también cuando Dios le relata a aquel hombre que iba a la guerra con una tremenda cantidad de hombres, ¿verdad? Pero Dios le dice, no es suficiente. Y aquellos hombres, dice la palabra del Señor, que fueron pasados a prueba. Y dice que Dios le dijo, yo te mostraré a quienes has de llevar. A todo aquel que beba agua y está pendiente, a ese será. Pero aquel que se incline, dice la palabra, como perro, dice la palabra, a tomar agua, descalificado. ¿Por qué? Porque está con su cabeza agachada, enfocado en lo que ha de tomar. Pero aquel que solo toma agua con su palma de su mano y está a la expectativa, ese es el que está preparado. Amén. Gloria al Señor. Porque es así, querido hermano, donde nosotros tenemos que estar pendientes, querido hermano, de lo que nosotros tenemos que hacer, de lo que se mueve a nuestro alrededor. Eso es velar, querido hermano. ¿Qué sucede, querido hermano, si nosotros, hermano pastor, qué sucedería si nosotros lo declaramos en vigilia todo un mes? No vamos a aguantar, nos vamos a dormir. Amén. En la carne nos vamos a dormir. Pero déjeme decirle que posiblemente el espíritu esté atento. Amén, amén. El espíritu va a estar velando. Amén, porque amén. usted vigiló en la carne. La carne se debilitó, querido hermano. Pero el espíritu, cuando usted lo tiene conectado con Dios, querido hermano, ahí va a estar conectado. Amén, amén. Amén. Y esa es la forma de que nosotros, querido hermano, tenemos que velar, querido hermano. Tenemos que estar atentos, querido hermano. No caminar como zombies. ¡Aleluya! Hay gente que camina como zombie, querido hermano. Anda caminando, como decía nuestro hermano pastor, pero muertos, querido hermano. Andan caminando muertos en el espíritu, querido hermano. Sin dirección alguna. ¿Sabe por qué, querido hermano? Porque son personas, querido hermano, de que solo les basta con venir y escuchar lo que el hombre dice que al frente, pero no se preocupan por leer lo que la palabra del Señor dice. Gloria a Dios. Amén. Hay personas que son llevadas, querido hermano, por un informato. ¿Y qué es lo que sucede, querido hermano, cuando nosotros recibimos una palabra por segunda vez? Esta palabra ya no va a venir conforme a nosotros, la que la estamos recibiendo ahorita. Ah, maravilloso es Dios. Eso es lo que yo, hermano, como le digo, la palabra que nuestra hermana trae me quebrantaba. Porque los está confrontando, querido hermano. Los está confrontando a nosotros. Amén. Pero con todo y esto, querido hermano, que nosotros, querido hermano, sigamos firmes para adelante. Aleluya. Volvemos a Mateo, querido hermano. Maravilloso es Dios. Gloria sea al Señor. Aleluya. Y dice la palabra del Señor. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabéis esto, que si al padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y
prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo. Mire qué lindo, para que le dé el alimento a tiempo. ¿Cuándo es a tiempo, querido hermano? Muchas veces también, querido hermano, fíjense que estamos meditando ayer, hermano pastor, en la enseñanza con respecto a los animalitos. Usted sabe una cosa, querido hermano, que nosotros como seres humanos, después los niños me contaban una anécdota, unos jovencitos, que al verlo cualquier gente se puede equivocar. Hermano, me dice, fíjense que pensando con respecto a los animalitos son más obedientes que nosotros y más sabios. Y le digo, ¿por qué, hermano? Fíjense que yo estaba, me dice, la otra vez en una pasarela, me dice, y toda la gente queriendo cruzar, me dice, en medio de los carros así, y vino un perrito, me dice, se subió y usó, me dice, la pasarela y pasó al otro lado, y yo lo observaba, me dice. Imagínense, querido hermano, así mismo nosotros vemos, querido hermano, cuando Dios, querido hermano, le ordenó a Noé que hiciese el arca, ¿verdad? ¿Qué sucedió, querido hermano? ¿Quiénes entraron al arca? Los animalitos. ¿Usted cree, querido hermano, que entraron porque así ellos quisieron? No, ellos estuvieron atentos. Pero los hombres, ¿qué pasó con la humanidad? No, querido hermano, así en estos tiempos, querido hermano, aún ya viendo, querido hermano, aún ya conociendo, los descuidamos, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque no estamos atentos. Pero aquí la palabra del Señor los hace recordatorios, querido hermano, de lo que nosotros debemos de estar atentos. Gloria sea al Señor. ¡Aleluya! Vamos, querido hermano, al libro a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a leer y del capítulo 4 en adelante. Versículo 1. Primera de Juan. Dice la palabra del Señor: amados, os creáis a todo en espíritu, si no probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús Cristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Aleluya, maravilloso es Dios. ¿Quién es el anticristo, querido hermano? El anticristo no se va a venir, querido hermano, como nosotros, la Biblia muchas veces, o personas que lo dicen, ¿verdad? Que el anticristo va a venir con una corona a presentársele a usted. Pero sí, posiblemente aquellos, escuche bien, posiblemente aquellos que no están en el espíritu, aquellos que están llenos de filosofías vanas, aquellos que no están buscando el discernimiento de la palabra del Señor, el llenamiento del Espíritu Santo, van a ser confundidos. Porque la palabra es clara, querido hermano, y dice que todo aquel que no crea a la verdad, creerá a la mentira. Amén. Creerá a la mentira. Y de esto, querido hermano, van a haber muchos. ¿Sabe por qué? Si aún bebemos, querido hermano, yo no quiero hablar de esto, pero lo voy a tener que decir. Como dijo Pablo, lo que no quiero hago y lo voy a tener que hacer. Muchas veces a mí no me gusta hablar de religiones, porque lo que yo predico, querido hermano, es evangelio. Pero una cosa le voy a decir, querido hermano, hay muchas personas ahora en día que se han hecho cuantas divisiones, querido hermano, hablando cosas hasta de sus mismos siervos, querido hermano. Yo pregunto algo, ¿será que esto les agrada a Dios? No, pero Dios nos ha dado sabiduría a nosotros, querido hermano. Y todo, ¿para qué? Porque dice la palabra del Señor también en el libro de los Proverbios, que el sabio ve el mal y se aparta, mas el necio persiste. Amén. Y esos muchas veces son aquellos, querido hermano, que aún viendo el error, pero son agradados, querido hermano, por lo que aquel hombre les dice, mas no lo que la palabra del Señor dice. Amén. Así que nosotros, querido hermano, estar alertas de todas estas cosas. Hay mucha gente que ahora, querido hermano, no le importa, querido hermano, tener quizás
lo que a ellos les importa es tener multitudes de gente, querido hermano, que los escuchen, alcanzar famas terrenales. Mas nosotros, querido hermano, que no sea eso, sino que nuestro objetivo, querido hermano, sea que aquel los vea, que no los vea el hombre terrenal, pero que Dios nos pueda ver, querido hermano. Aleluya, maravilloso es Dios. Muchas veces nosotros, querido hermano, vamos a desaccionarlo. Quizás será que lo que hacemos no está bien, o qué será lo que está sucediendo, pero preguntémosle a Dios. Amén. Nos contaba un pastor, querido hermano, que una vez había una sierva, dice, de que una muchacha humilde, dice, que cantaba en un ministerio, y que este ministerio, querido hermano, todos con saco, corbata, quizá con los trajes más caros, ¿verdad? Y aquella muchacha humildemente, ¿verdad? Y poco la tomaban en cuenta. Pero una vez dice que aquella muchacha fue de rodillas ante Dios y le dijo: Señor, hasta aquí, ya no más, hasta aquí, yo hasta aquí llego, ya no hago nada más, porque siento que lo que yo hago no es nada, más los que están allá, ellos sí. Y el Señor dice que le hablaba a esta muchacha y le decía, dice: déjame decirte algo, que aquellos yo no los veo, a la única que te escucho es a ti. ¡Aleluya! Así muchas veces, querido hermano, va a pasar. Aquellos hombres que tienen multitudes, querido hermano, que se creen un Superman o lo que quizás quieran creer, van a pensar que están haciendo las cosas agradables para Dios. Y quizás nosotros que comenzamos, que vemos que somos poquitos los que estamos reunidos, va a entrar la decepción. Pero déjeme decirle, querido hermano, que es preferible que hayan pocos, pero que entremos a la presencia del Señor, a que haya una multitud y seamos quedados. Aleluya. Con esto no quiere decir, querido hermano, que nosotros vamos a parar de hacer la labor del Señor. No, querido hermano, lo que Dios nos impulsa es que sigamos predicando la palabra del Señor, pero tal como es, sin engañar a nadie. Aleluya. Maravilloso es Dios. Dice la palabra del Señor también, querido hermano, en el libro de, vamos, querido hermano, a Hebreos 2, gloria al Señor. Vamos a leer, querido hermano, para ir ya culminando. Yo no predico muy largo, querido hermano, gloria al Señor. Hebreos, vamos a leer Hebreos 2, del 1 en adelante, vamos a leer del 8 en adelante, querido hermano. Hebreos del 8 en adelante. Hebreos 2, versículo 8. Dice así: todos los sujetantes bajo sus pies, porque en cuanto al sujeto, todas las cosas, nada dejo que no sea sujetado a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetadas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menos que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa de él padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios justase las muertes. Por tanto, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsistesen, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones aún de la salvación de ellos. Porque el que santifica y lo que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergonzará de ella, de llamarlos hermanos, diciendo: anunciar a mi hermano tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo aquí yo y el hijo que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Gloria al Señor. Así, querido hermano, que el diablo no tiene potestad de ninguno de sus hijos, querido hermano, porque eso es necesario, querido hermano, que cada uno de nosotros, querido hermano, declaremos
con firmeza, querido hermano, que nuestros hijos, como la palabra del Señor dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Gloria al Señor, aunque los cueste, querido hermano, cuán difícil sea. Como decía un hermano una vez, que si por fuerza fuera, él unía a todos sus hijos ahí. Pero esto no es por fuerza, querido hermano, sino que es por voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros, querido hermano, como padres, sigamos confiando, querido hermano, no desmayemos, querido hermano, porque lo que Dios ha prometido, querido hermano, lo va a cumplir. Maravilloso es Dios. Muchas veces, querido hermano, las dificultades llegan en los momentos más difíciles, cuando nosotros, Dios está a punto, querido hermano, de llamarlos quizás o darlos un lugar más para la honra y la gloria del Señor. Allí es donde los problemas se presenten, pero que esto no quite la voluntad de servirle al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Así que Dios me le bendiga, y esta es la palabra que yo he podido traer en esta hermosa mañana, y voy a dejar a nuestro hermano pastor que sea él orando por su palabra. Dios me le bendiga nuevamente. Aleluya. A su nombre. Aleluya. Dios bendiga a nuestro hermano Elio. Amén. Por esas palabras que ha traído. Amén. Aleluya. Así que, amén. Vamos a orar por la palabra del Señor. Aleluya. Padre, buen Dios, que estás en gloria.